tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la primera sesión del seminario de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas. Este seminario está organizado por la Licenciatura en Enseñanza de Francés, que está alojada aquí en la UPN, en el área académica 4, Tecnologías de la Información y Modelos Alternativos. Contamos en esta ocasión con el apoyo de la profesora Gabriela Ruiz, que está en la parte de atrás, en el apoyo logístico también en la organización de este evento, y el día de hoy abre la primera sesión sobre docencia e intervención en el aula. Este seminario surge a partir de la inquietud de varios de nuestros alumnos en la licenciatura en enseñanza de francés, porque tenemos la misión en la licenciatura de formar profesores de lengua de manera profesional. En algunos momentos la licenciatura recibía profesores ya en activo y ahora estamos contando con generaciones que llegan sin ser profesores y toda su formación docente ocurre a lo largo de la licenciatura. Sin embargo, en la universidad también tenemos otras licenciaturas como la licenciatura en enseñanza indígena que también se pueden ver beneficiadas de intervenciones como esta. ¿Okay? Nos hemos dado cuenta también a partir de esta convocatoria que alumnos de licenciaturas en pedagogía, en psicología, en sociología educativa se interesaron también en el seminario porque también están desempeñándose como profesores de lengua. Entonces, con la sesión del día de hoy inauguramos el evento. Son 10 sesiones a lo largo de todo el año. Cada sesión tiene un tema genérico y cada sesión contará con la participación de 3 expertos en el tema. El día de hoy tenemos un panel de lujo. Realmente ustedes lo van a ver. Son 3 ponentes, 3 académicos con bastante experiencia en el rubro. Y bueno, la primera ponencia del día de hoy estará a cargo de la maestra Shelik Erika García Galván. Muchas gracias a los compañeros investigadores, profesores y estudiantes que nos acompañan hoy. Deseo este día compartir con ustedes una visión personal con respecto a los libros de texto. Existen muchísimas investigaciones, muchísimos estudios con respecto a este elemento pedagógico y yo adopto una perspectiva crítica. Siguiente, por favor. Antes de empezar, me gustaría muchísimo si le pueden echar un ojito a esta conversación, a este contenido. Son 3 diapositivas y quisiera que ustedes me hicieran favor de ver. No sé si el maestro Siders puede hacerme favor de rápidamente leer conmigo esto en español. Y bueno, la aplicación de mi propuesta puede ser pertinente para todas las lenguas, solamente que como mi área de trabajo ha sido principalmente en inglés, considero que es pertinente compartir los materiales que yo ya estoy analizando. Entonces, yo sería Eve y tú serías Mark. Tengo muchísimas ganas de estar en el picnic mañana. También, ¿conduzco por esta vez? ¿Conduzco esta vez? Sí. Gracias. No, manejo yo. Prometo no manejar demasiado rápido. No puedo permitir que me pongan otra multa de tráfico. Bien, pero ¿vas a recordar a poner gasolina antes de que nos vayamos? Ay, sí, ya me acordé. La vez pasada casi nos quedamos sin gasolina. Bien. Yo voy a comprar unos emparedados, un refrigerio, un poco de ensalada de papas y todo eso que ¿puedes traer las sillas legales? Ay, sí, también voy a llevar mi sombrilla de playa. Hecho. Y si quieres, te llamo por la mañana a recordarte de la gasolina. Ok, gracias, maestro Siders. Pues, ¿qué perspectiva ustedes tienen con respecto a la mujer y con respecto al varón en este diálogo? ¿Cómo se representa a ella? ¿Cómo se representa a él? Aquí hay otras representaciones de las mujeres. Si me hicieran favor de observar la posición de ellas con respecto a los hombres y si me hicieran favor de observar este diálogo donde dice, me encanta ir de shopping, me encanta ir de compras, puedo comprar durante horas y qué lástima que no me pueda comprar algo nuevo. Y después la otra persona, la otra chica dice, ya sé, yo tampoco, estoy quebrada. Y la chica que inició la conversación dice, yo también. Este es otro diálogo entre un hombre y una mujer y de igual manera, como en la otra diapositiva, ella está asociada con ciertos significados muy específicos. Si ustedes ven, ella tiene unas agujas de tejer,
está cerca de cierta posición y él tiene una bolsita con algún alimento, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho reflexionar sobre los significados que los libros de texto nos están promoviendo entre los estudiantes, porque considero que el libro de texto es un elemento central dentro de nuestros cursos de lengua. Entonces, la estructura de esta ponencia, voy a hablar rápidamente sobre el aula, diferentes perspectivas que se han manejado en torno a ella, el libro de texto, y principalmente yo lo concibo como un artefacto cultural, la agencia del docente, 4, el análisis crítico del discurso como el enfoque metodológico que yo adopto, el marco analítico. Posteriormente a estos significados voy a presentar solamente un caso de una mediación de este contenido en el aula, como yo hice una observación directamente con profesores. Este es un estudio empírico que también vehicula la lingüística por medio del análisis del discurso, la investigación en libros de texto y también la investigación áulica. Entonces son 3 líneas que se intersectan dentro de este proyecto de trabajo. Sobre el aula tenemos diferentes perspectivas. Muchas personas, la conciben, muchos investigadores, como un espacio para la comunicación y se limitan solamente a este plano, el plano de la comunicación. Después, desde una perspectiva más sociocultural, existe la perspectiva de que el aula es una comunidad de práctica donde se desarrollan habilidades socioculturales para que las personas se inserten con otros seres humanos dentro de la comunidad de una forma efectiva. Siguiente perspectiva es una perspectiva crítica, que es la perspectiva con la que yo concuerdo. Es un área donde los profesores y los estudiantes y todas aquellas personas involucradas en el sistema educativo construyen significados por medio de la mediación de diferentes recursos. Pueden ser las tecnologías, puede ser el libro de texto. Yo tomé el libro de texto, les comentaba, por su centralidad, pero digamos, como he trabajado con plataformas virtuales y todo esto, estos contenidos, pueden estar dentro de otro tipo de recursos pedagógicos. Entonces, dentro de esta perspectiva, pues pensamos al libro de texto como al aula como un espacio para la construcción de una realidad muy específica. Y dentro de esta negociación de significados existe la posibilidad de que se desarrollen o se limiten ciertas habilidades en los estudiantes, digamos, por el impacto de esta mediación. Entonces, dentro de lo que es el libro de texto para la enseñanza, estoy hablando sobre el libro impreso. También tenemos libros virtuales. En general, podemos ver al libro de texto, de acuerdo con Gray, es un investigador que ha trabajado estos materiales, desde 3 perspectivas diferentes. Él afirma que el libro de texto puede ser una herramienta pedagógica, un recurso pedagógico, un artefacto pedagógico. En segundo lugar, puede ser un artefacto comercial y en tercer lugar, un artefacto cultural. Como artefacto pedagógico, pues es la compilación de diferentes recursos para desarrollar habilidades educativas por medio de la intervención educativa. Por otra parte, como un elemento comercial, el libro de texto que utilizamos en el área de inglés es normalmente publicado y producido por países como Estados Unidos y principalmente Inglaterra. Entonces, en este sentido, Gray considera que el libro de texto pues, es como un producto que refuerza la estructura económica, la industria de estos países, porque el dinero que se genera de esto va en gran parte a estas naciones. La tercera perspectiva, como elemento cultural, es un artefacto que incluye ciertas representaciones, ciertas perspectivas de la vida y excluye otras. Es decir, ciertas personas o actores sociales están incluidos dentro del libro y otros quedan fuera. Ciertas realidades se incluyen y ciertas realidades se omiten. Cuando nosotros incluimos ciertas realidades y las presentamos a un alumno, lo que sucede es que le estamos compartiendo una visión muy específica del mundo. Yo a la fecha no he visto qué es lo que desarrollo, ¿no? Los materiales complementarios, no he visto materiales que hablen sobre el tianguis, por ejemplo, en México, que es un elemento que es muy familiar para los estudiantes y a partir del cual, según las teorías pedagógicas que conocemos, pues es más fácil adquirir un conocimiento de algo nuevo, porque debemos enlazar o se recomienda enlazar con los elementos que son familiares para el estudiante. Entonces, a la fecha yo nunca he visto uno, he desarrollado muchos materiales complementarios para esto
pero la realidad que me muestra o que me marca el libro de texto es una realidad muy específica, que excluye muchas de las cuestiones que yo como mexicana, como mujer, considero importantes para mí. Es decir, no he visto un libro de texto que hable sobre cómo viajo en el metro y qué es lo que puedo decir, qué le puedo preguntar a un policía, ¿no? Cómo puedo pedir ayuda en caso de emergencia, X, mil situaciones, ¿no? Entonces, a partir de esta reflexión, de estas vivencias personales mías y del trabajo académico que he desarrollado durante todo el tiempo, pues me parece relevante, ¿no? Sobre todo porque he considerado que después de mucho tiempo conozco gente que estudia, alumnos dedicados que estudian inglés un año tras otro, un curso tras otro, y al final su competencia comunicativa, su capacidad de comunicación en la lengua que están estudiando, pues es muy limitada. La agencia se refiere a qué es lo que hacemos nosotros como usuarios de estos materiales, ¿no? Cualquier cosa que llegue a nuestras manos, nosotros le vamos a dar siempre un uso personalizado, ya sea una blusa, ya sea una pañoleta, ya sea una peineta. Entonces, de igual manera, cuando los libros de texto llegan a nosotros en el aula, lo que sucede es que el profesor puede adoptar 3 posiciones diferentes con respecto a estas, digamos, representaciones en el libro, ¿no? La primera cuestión que identifican los investigadores es una posición dominante hegemónica, así le llaman. En esta posición, los significados pasan tal cual al alumno. ¿Se acuerdan de estos contenidos que revisamos al principio? ¿Se acuerdan de las imágenes de las mujeres? ¿Se acuerdan de la conversación entre este hombre y esta mujer? Entonces, si yo llego como maestro al aula y le digo a este compañero, a ver, vamos a leer ese texto, a ti te toca el hombre y a ti te toca la mujer, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Yo no estoy cuestionando la perspectiva que está ahí, simplemente estoy transmitiéndola, ¿no? Transmito los significados, las representaciones de la misma manera en que vienen en el libro. Entonces, la segunda postura es una postura negociada, donde el mensaje original que se pretende transmitir al estudiante se adopta solamente en parte, ¿no? Durante las observaciones de clases yo he visto que los profesores pueden tomar algunas de estas, normalmente tienden a tomar la primera. Y la siguiente es la postura de oposición, donde yo como profesora, o sea, yo digo, a ver, vamos a ver este contenido, pero ¿qué creen? Estoy en desacuerdo. ¿Por qué? ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué ustedes ven dentro de este libro de texto? ¿Qué ven dentro de las imágenes? ¿Y qué creen? ¿Se parece a ustedes? ¿Tiene que ver con ustedes? Y entonces yo empiezo a cuestionar en mi aula estos significados, ¿no? estas representaciones. El análisis crítico del discurso nos ayuda mucho a trabajar a investigar este tipo de contenidos. Existen muchísimos enfoques de análisis crítico del discurso y existen otras metodologías para poder analizar los libros en este sentido. Una de ellas es el enfoque del análisis de contenidos, es un enfoque cuantitativo. Yo en este caso tomo el análisis crítico del discurso porque es más de un corte cualitativo y me permite incluir las perspectivas de las personas que están usando el material. Es decir, una de las críticas que ha tenido el análisis crítico del discurso o el análisis del discurso en general es que nada más refleja las perspectivas del investigador y las personas que están como participantes dentro del estudio quedan fuera. Dentro de un corte cualitativo, yo puedo utilizar algún recurso etnográfico, por ejemplo, y hacer una entrevista o utilizar un cuestionario, ¿no? Y depende de las respuestas, bueno, pues puedo enriquecer este análisis que yo tengo. Yo ahorita voy a pedirles su ayuda para participar en esta pues, revisión de las últimas diapositivas, donde les presento este caso muy concreto de algo que a mí me llamó muchísimo la atención, dentro de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, el análisis crítico del discurso es un análisis del discurso oral o escrito o incluso de las imágenes para entender cuáles son los significados ocultos, cuáles son las perspectivas que se encuentran detrás de este discurso, ¿no? Yo puedo llegar y decirte, ¡ay, qué bien te ves!, ¿no? Y esto sería igual si yo le dijera, ¡ay, qué bien te ves! Obviamente hay una diferenciación. Entonces, las personas podemos decir muchísimas cosas, pero los significados reales, las perspectivas reales que se encuentran detrás de nuestro discurso son muy difíciles de determinar, ¿no? Yo no puedo asegurar, es que está enojada, es que me está diciendo que me veo muy mal. No puedo hacerlo a menos que haga un análisis de estas palabras con entonación, con todos los demás recursos paralingüísticos y lingüísticos, de manera que yo pueda demostrar
que está sucediendo esto. Siguiente diapositiva, por favor. Estas son las categorías, se ven aquí muy chiquitas, en realidad son 3 diferentes, dentro de los diferentes enfoques, dentro de los diferentes marcos metodológicos que existen para el análisis crítico del discurso. Yo voy a tomar el de Van Leeuwen. Van Leeuwen es un investigador que ha desarrollado categorías específicas para el estudio de las personas o actores sociales, como les llama él, y la realidad. En este sentido, pues es coherente con mi perspectiva, quiero saber cómo se representa a la gente y las prácticas que ellos realizan como actores sociales, y se dice actores sociales porque dentro del análisis del discurso existe esta perspectiva de que la lengua es un medio para realizar acciones. Yo por medio de la lengua pues puedo, no sé, bautizar un barco y estoy realizando una acción, o puedo por medio de la lengua excluir a alguien y estoy realizando una acción. Incluso tiene un impacto mucho más allá de la cuestión física, ¿no? Una cuestión a lo mejor cognitiva, psicológica, emocional, de muchos tipos. Entonces, para mí es muy interesante, muy importante ver esto, cómo se relaciona mi aula con lo que está sucediendo fuera de ella, y el análisis crítico del discurso me permite precisamente esto. Entonces, lo que sucede es que si yo estoy teniendo una política de inclusión, por ejemplo, y utilizo este marco analítico, me puedo dar cuenta de qué tanto lo que está sucediendo en el aula es coherente con esa política de inclusión o no. Este marco se ha utilizado muchísimo para educación especial. Me refiero a personas con capacidades diferentes y cómo se está realizando esta educación dentro del aula de verdad. Como maestra de escuelas públicas y privadas a diferentes niveles, he visto muchas cosas. Entonces, este marco me parece muy pertinente porque vincula el aula con lo que está fuera de ella. Esta es la primera, bueno, este es el ejemplo que les quiero mostrar. Este me llamó en específico la atención porque habla sobre Cristina, una chica de universidad de la Ciudad de México. Ustedes ven a la chica, ven la imagen, la forma en que ella se representa, todo esto, la postura de su cuerpo, la postura de sus ojos, todo tiene un significado. ¿Por qué pusieron a esta chica y no a otra? ¿Por qué incluyen a esta alumna y no a otra? ¿Por qué no un varón? ¿Por qué una mujer? ¿Sí me explico? Nada es inocente para un analista crítico del discurso, ¿no? Todo tiene un significado. Entonces, desde esa perspectiva, les voy a leer rapidísimo. Mi día favorito de la semana es el sábado, porque es el primer día del fin de semana. Me levanto muy temprano durante la semana, así que los sábados me gusta despertarme tarde. Y siempre me quedo en la cama hasta más o menos las 10:30. Después me voy de compras con una amiga. En México las tiendas están a veces cerradas los domingos, así que el sábado es el mejor día para comprar. Normalmente puede haber ocasiones en que no compremos nada, pero nos gusta mirar. A menudo desayuno con mi madre y con mi hermano. Esto es maravilloso porque mi mamá es una cocinera genial y además le encanta hacer cosas que nos gustan. Y mi hermano y yo siempre tenemos tiempo para platicar de lo que nos pasó durante la semana. Después del almuerzo, a veces estudio desde las 4 hasta las 6, especialmente si tengo exámenes. En las tardes, normalmente salgo con mis amigos, vamos al cine y después por pizza o por tacos. Nunca me voy a dormir antes de la 1 de la mañana, a veces incluso me voy más tarde. Entonces, ¿qué significados vienen a su mente cuando ustedes ven a esta alumna y que habla de, pues yo me voy de shopping, y yo voy a los tacos, y yo voy a la pizza, y mi mamá es una gran cocinera, ¿no? ¿Cómo se representa a la mamá? ¿Cómo se representa al hermano? Ella es la única que tiene nombre. Todos los demás están despersonalizados. Y todas estas categorías, que se pueden ver muy a detalle, obviamente, ya dentro de un estudio, pues están aquí. Se puede mostrar. Van Leeuwen propone que, por ejemplo, ¿quién falta en esta imagen? A ver, ¿quién me puede decir qué les suena que falta en esta representación? Cristina habla sobre su mamá, sus hermanos. Exactamente, perdón. El padre está suprimido y eso no es inocente. ¿Por qué?
¿Qué quiere decir? ¿Qué me dice sobre la mujer, la mamá de Cristina? ¿Qué me dice sobre Cristina? ¿Se ve por ahí que tengan problemas de dinero porque no está el papá? No, pues ella se va de shopping, no siempre, o sea, no puede ser clase alta, no puede ser clase pudiente porque dice, pues no siempre tengo dinero para comprar algo, ¿no? Pero este tema de ir de shopping es un tema que sale a cada rato en los libros de texto. En la UAM hace poco me invitaron a dar una conferencia y yo hablaba sobre la cuestión del consumismo en relación con los libros y cómo se manejan. Ahora, si yo soy un estudiante de una clase, digamos, en desventaja, clase económica en desventaja, porque el concepto de clase social ha sido uno que se puede interpretar desde muchas formas, ¿no? Pero si yo económicamente me encuentro en situación de desventaja, ¿creen que en primer lugar me puedo ir de shopping? ¿Creen que para mí esto de, pues me voy a cada rato al cine y a los tacos, ¿cuánto cuesta el cine? En un día de barato cuesta 35 pesos por persona, ¿no? Entonces, barato, solo el... No, pues, entonces, eso es lo que me decían los alumnos cuando yo los entrevisté, es que yo ni siquiera tengo tiempo para ir al cine, y yo no conozco ni me decía uno, y en la observación fue muy gracioso, ¿no? Porque el maestro decía, yo apenas conozco el Vips, es el restaurante más nice que conozco, ¿no? Y entonces todos se reían, ¿no? Pero en realidad nos está diciendo muchas cosas. Si tú eres una alumna de licenciatura y no te identificas con esta chica que es muy delgada, que tiene ciertos rasgos físicos, pues entonces, ¿cómo te sientes con respecto a lo que te están enseñando allí? Hay un libro no me acuerdo si es un libro o es un artículo que se llama ¿Cómo hacer tontos a los pobres? Y habla sobre cómo los contenidos educativos excluyen a personas de cierto tipo de comunidades, digamos, niveles económicos, ¿no? Creo que esto puede entrar dentro de eso. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un perfil. Entonces, ¿cómo influirá esto? ¿Cómo influirá esta perspectiva en el estudiante? Las interrogantes que me surgen, así, grosso modo, son ¿qué tipo de realidad social y de actores sociales se representan en este contenido del libro de texto? ¿Cuáles se excluyen? ¿Quién se excluye? ¿Quién así queda fuera? Pues la gente que aplica los exámenes, o sea, el profesor. Aquí dice, si tengo examen, pero no me dice, no habla sobre el profesor, al profesor lo despersonaliza. Las personas que venden en la tienda, que son clase trabajadora, también están despersonalizadas, digamos que lo mandan hacia atrás, ¿no? Lo sugieren, pero no les dan una personalidad. ¿A qué se refiere todo esto? El investigador que les comentaba ha identificado una tendencia muy fuerte para borrar a la gente de niveles socioeconómicos más en desventaja, de los materiales. Y aquí en la pedagógica hace muchísimo tiempo, cuando fue el encuentro del Centro de Lenguas, me acuerdo que una de las personas que producen los libros venía de Oxford, me dijo, pues sí, ya sabes que nuestros libros son para gente de cierto nivel, ¿para qué se los das a tus alumnos? Ustedes los están comprando, nosotros no los obligamos. Y entonces esa es su mentalidad, ¿no? Bueno, pues si no los promovieran como la última maravilla y si no los promovieran como algo que de verdad va a hacer que el alumno hable inglés, y si no estuvieran dando sus bonos a las personas que los toman y los cursos, entonces a lo mejor no tendrían tanta promoción y a lo mejor nuestros alumnos de escuela pública no los comprarían, ¿no? Porque para mí siempre ha sido muy cuestionante esta situación de por qué si un alumno está en una escuela pública se le pide como un requisito que compre el libro en original. ¿Y dónde están los de la biblioteca? ¿Sí ven? Digo, a lo mejor yo estoy equivocada, pero me llama mucho eso la atención. Y a lo mejor me estoy pasando de grilla, pero de verdad que me llama mucho la atención porque yo tengo 3 hijos. Y lo mismo que quiero para mis hijos, quiero para mis alumnos. Entonces, me llama mucho la atención estos contenidos, me llama mucho la atención hasta dónde podría ser que este contenido esté causando alguna cuestión en mis estudiantes, emocional, mental o de cualquier tipo, que me los esté retrasando o que de alguna forma los haga sentir que el inglés no es para ellos. Me refiero solamente al inglés, como les digo, porque no he trabajado, sí he estudiado otros idiomas y he tenido los libros de texto, pero no he analizado así a detalle estos materiales. Siguiente, por favor.
Ahora, ¿qué sucedió en el aula con este contenido? Eso es bien interesante, a mí me encantó. Bueno, me encantó y casi me da dolor de estómago. Dice el profesor, empezaron a leer, ¿no? Empezaron a leer los estudiantes y todo. Después esta es la transcripción de lo que sucedió en el aula. El profesor está representado ahí con la letra T, está muy chiquito, se los voy a leer yo. Dice el profesor, Cristina come tacos. Además, el profesor estaba hablando en español todo el tiempo. Pero mi objetivo pues no es estudiar el uso de la lengua 1, ¿no? Sino estas perspectivas de la representación. Entonces, Cristina come tacos y dice el maestro, ¿por qué es mexicana, no? Digo, es lógico que coma tacos porque es mexicana, lo cual yo encuentro muy estereotípico, ¿no? Es un estereotipo donde todos salimos, todos los mexicanos, me acuerdo de una película ni siquiera, de niños, porque llevé a mi hija, ¿no? Y decía tacos, tacos, y el héroe era uno de un camión de tacos, ¿no? Que además salía con su sombrero, gordito, ignorante y además todo imprudente, ¿no? No sé si era Eugenio Derbez quien hacía la voz o algo así, ¿no? Entonces, pues es mexicana, ¿no? O sea, obvio sí come tacos. Aunque mi mamá es mexicana y detesta los tacos. Me dice, yo no quiero comer eso, yo quiero comida real, ¿no? Y así, entonces no todos los mexicanos amamos los tacos, ¿no? Y bueno, muchos sí, y además esto del taco es una cuestión bien interesante. Cuando la última vez que fui a Estados Unidos a visitar a mi papá, me dijo, hazme unos taquitos, que no sé qué, ya extraño la comida mexicana. Y le dije, vamos por unas tortillas. Fuimos por unas tortillas. Ay, cuando llegamos a la casa con las tales tortillas, era una masa así repulsiva, con la que yo hice los tales tacos. Y bueno, era una cosa tremenda, que no sabía para nada lo que es un taquito mexicano, de esos de pastor, ¿no? De la noche, que uno sale a comer por ahí. Y nada que ver. Entonces, si alguien que no es de nuestra cultura ve que eso es un taco y luego nos ve a nosotros como mexicanos, ¿esto comen? ¿Esto comen de verdad? O sea, me acuerdo que un amigo me dijo, ay, ¿a poco comen estas cosas tan feas? Le dije, no, es que tú no conoces los tacos de pastor del amigo. Y entonces fue muy chistoso, ¿no? Me di cuenta de cómo nos ven, en otros países nos pueden ver las personas que no conocen realmente la riqueza cultural que está detrás de lo que es un taco, ¿no? En fin. Entonces dice un alumno, cuando dijo el maestro, pues ¿por qué es mexicana come tacos? Y un alumno, de esos que siempre se sientan hasta atrás y están dando lata o en el celular, lo que sea, dice, esa es argentina. Así dijo. Dice, pero ahí otro compañero dice, no, no es de Argentina, porque en la hoja dice que es mexicana. Y él seguía, es que es argentina. ¿Por qué? Por la imagen. Dice, esa muchacha no parece mexicana, esa es argentina. Vela, está toda delgada, blanca y no sé qué. Y ahí empezó a discutir. ¿El maestro qué hizo? Esta es una perspectiva de oposición, si ustedes se fijan a este contenido, que eran las perspectivas de agencia que podríamos tener. El maestro no lo hizo el alumno. ¿Y qué pasó con el maestro? Dice, pero allí dice que es mexicana y es mexicana. Se acabó. No hay espacio para que discutamos esta cuestión en el aula. Me pareció muy impositivo, pero bueno, siguió. El alumno decía, no, pero es de Argentina, ¿sí? Seguía peleando, es de Argentina. Y luego dice, es de México y come tacos, eso dijo el maestro, así que te callas. ¿Y qué hizo? Les dijo a los alumnos, es de México y come tacos. Y los alumnos dijeron, tacos. Sí, ¿de qué? Dijo el maestro, tacos de, y un alumno dice, michote. Y el otro dice, carnitas. Y otro dice, el maestro dice, carnitas, buche. Y luego otro alumno se empieza a reír y dice, de suaperro, ¿no? Y luego otro dice, el maestro dice, suadero. Y otro alumno dice cochinita, y alguien más vuelve a decir suaperro, y luego dice el profesor montalayo, ¿no? Y dice, ¿qué parte de las carnitas del cerdo es la nana? Dice el maestro. Y dice los alumnos, no sé, nadie sabe. Pues, dice, lástima, ¿quieren saber? No. Dice, guácala, ¿qué? Dice el alumno, guácala, ¿qué? Dice el otro estudiante, ¿no saben? Y dice el maestro, el útero. Y entonces dice un alumno, ay, mira, qué rico, útero, ¿no? Y otro dice, qué asco, ¿no? Entonces vean lo que pasó. Dice, el útero de la hembra del cerdo, dijo el profesor. Y luego dice, ¿es la que está así? Dijo una alumna. ¿Qué es? Es la nana. O el nenepil, como le quieran decir. ¡Ay, qué asco!, dijo una alumna. Entonces, la próxima vez que vayan a pedir, ya saben. Y dice una alumna, ¡ay, qué asco! ¿Qué es, no? Delicious, ok, dice el profesor. Dice, ¿no tienen preguntas?
¿No tienen preguntas? Vamos a la siguiente actividad. ¿Sí me explico? Y mi pregunta es, ¿cuál es el impacto potencial de estos significados que se construyen en el aula a partir de lo que pasó en el libro en los alumnos? Porque además este contenido lo está manejando el profesor, ¿no? No lo está midiendo de ninguna otra manera más que transmite tal cual, ella come tacos, es mexicana. Si tú dices que no, lo siento, porque dice tacos y es tacos y se acabó, y dice que es mexicana y se acabó. Y después, ¿cómo se construye la identidad? Ya no me voy a meter en problemas de les mexicanes, ¿no? Porque tanto show que hay aquí en nuestros correos, ¿no? Que dicen que si los mexicanos o las mexicanas, ¿no? Mejor digo les mexicanes, como están diciendo, y ya. Mexicanos y mexicanas. Total, ¿cómo se construye la identidad del mexicano? Si de por sí les estoy diciendo que decían, ay, esta cosa comen, y he visto que en programas dicen, ay, los mexicanos comen como vómito, porque es un huevo así con unas salsas raras que parece que salió del vómito de alguien. Y luego empieza a decir el maestro esto. Entonces los mexicanos comemos, ¿qué? Úteros y ubres y esto y lo otro. Y entonces esta perspectiva, que además sí, porque un amigo me decía, es que ¿cómo comes grillos? ¿Y cómo comes panza de vaca? ¿No? Obviamente el extranjero. Yo decía, ay, pues pruébala, está bien rica, ¿no? Y entonces, al fin y al cabo, estas cuestiones impactan al estudiante. Cuando tú como alumna dices, ay, guácala, o sea, bueno, entonces, ¿qué pasa con la riqueza cultural? ¿Qué pasa con la herencia cultural detrás de los tacos de buche? Digo, ¿no? Criadillas, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo queda el mexicano si nosotros no podemos mediar esto desde una perspectiva más intercultural, donde reflexionemos cómo esto pues puede reflejar una cultura gastronómica impresionante, ¿no? Pero entonces les comento, esto que está sucediendo en el aula es una de las observaciones que yo hice, tengo un montón, ¿no? Y sigo trabajando en esto porque todavía no termino, pero esta es la visión que les quiero compartir. Nosotros tenemos un instrumento, un artefacto pedagógico y nosotros decidimos qué valores, qué perspectivas siguen al aula y transmitimos a estudiantes o no. Gracias.